Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. And as we are doing every Wednesday night, Y así como estamos haciendo cada miércoles, we will continue our study on prayer. vamos a continuar nuestros estudios sobre la oración. And tonight we'll try to give an introduction to the altar of incense and explain the importance of the altar of incense. Y hoy vamos a introducir el altar del incienso y hablar sobre la importancia de este altar del So incienso. let's say a word of prayer tonight. Vamos a hacer una oración esta noche. Heavenly Father, we thank you for your presence here. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia aquí. And as we open your word, we ask that you would open our hearts Y así como nosotros abrimos tu palabra, te pedimos que abra nuestros corazones to receive everything that you have for us tonight. y que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros Give us esta wisdom, noche. give us understanding. Danos entendimiento. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén y amén. Praise God. Amén. So I put the tabernacle up tonight to give an introduction. Puse hoy el tabernáculo para hacer una introducción. As you all know, because you've heard the studies on the tabernacle, Como ustedes saben, porque ya han visto los estudios del tabernáculo, this was a portable temple given by God to Moses. esto es un Templo. templo portátil que se le dio a Moisés. And God told Moses to make sure he built it exactly according to the pattern that he gave him on the mountain. Y Dios le dijo a Moisés que lo hiciera exactamente como el patrón que le dio en el monte. Because this is a pattern of heavenly things. Porque esto es un patrón de las cosas But celestiales. the Bible says the true tabernacle is in heaven. En la Biblia dice que el verdadero tabernáculo está en el cielo, But as we understand the earthly one, pero como entendemos el terrenal, we will understand the heavenly one. también entenderemos el celestial. In the tabernacle, we see there are three areas. En el tabernáculo podemos ver que hay tres áreas. There's the outer court, Vemos el atrio. atrio, there's the holy place, el lugar santo and the most holy place. y el lugar santísimo. So these are the three areas that we see in this earthly tabernacle. Estos son los tres lugares que vemos en el tabernáculo terrenal, But the focus is this place back here called the most holy place. pero el enfoque va a estar en este lugar que se llama el lugar santísimo. This is a place where the presence of God came Es el lugar donde la presencia de Dios se derramaba and spoke face to face with Moses. y hablaba cara a cara con Moisés. Nevertheless, even though this is the focus of the entire tabernacle, A pesar de que este es el enfoque del tabernáculo completo, the central area of function el área central de funcionamiento was the holy place. era el lugar santo. This is where the priests did all their priestly duties. Aquí era donde el sacerdote hacía todos sus oficios And then of course, they did sacrifices and different things out here in the outer court. y también hacía los sacrificios en el atrio. But overlooking the whole purpose of the tabernacle, Pero mirando así a todo al general el propósito del we tabernáculo, can say that the outer court has to do with preparation. podemos ver que los atrios tienen que ver con la preparación, el atrio. The holy place has to do with function, El lugar santo tiene que ver con la función and the most holy place it represents perfection. y el lugar santísimo representa la perfección. And there are three sources of light in each one of these places. Hay tres fuentes de luz en cada uno de estos lugares. Outside, there's natural light En el lugar de afuera hay luz natural. in the outer court. En el atrio There's the sun, the moon, and the stars. está el sol, la luna, las estrellas. In the holy place, the source of light is the lampstand, En el lugar santo, la fuente de luz es el candelero, which represents the church. que representa la iglesia. In the most holy place, En el lugar santísimo, the presence of God and His glory is the light. la presencia de Dios y su gloria es la luz. And so these are three different levels of revelation. Estos son tres niveles de revelación. So as we go deeper into the purposes of God, Así como entramos más profundo a los propósitos de Dios, there's higher levels of revelation. así también hay mayor revelación. But in the most holy place, En el lugar santísimo, en lugar santo, en el lugar santo, where the priests function, donde funciona el sacerdote, the focus of the holy place is the altar of incense. el foco del lugar santo es el altar del incienso. And incense represents prayer. Y el incienso representa la oración. In the same way, every man of God, every woman of God Asimismo, cada hombre y cada mujer de Dios needs to get to the place where prayer is central to their life. tiene que llegar al lugar donde la oración es lo central en su vida. Everything else is important, Todo lo demás es importante, but everything points to the altar of incense. pero todo apunta al
al altar del incienso. And let's read in Exodus chapter 30. Entonces vamos a leer en Éxodo capítulo 30. This is where we read about the instructions that God gave to Moses. Aquí podemos ver las instrucciones que Dios le dio a Moisés. In Exodus chapter 30, En Éxodo capítulo 30, verse 8, versículo 8, you can read the whole chapter at home. puedes leer el capítulo completo en la casa. It says, when Aaron trims the lamps at twilight, he shall burn incense, and that shall be a perpetual incense before the Lord throughout your generations. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. So this incense altar had to be constantly burning before the presence of the Lord. El altar del incienso estaba constantemente quemando delante de la presencia de Dios. Verse 9 says, you shall not offer any strange incense on this altar, or burnt offering, or meal offering, and you shall not pour out a drink offering on it. En el versículo 9, no ofreceréis incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. So it was very important, the details that God gave them about the incense. Era muy importante los detalles que Dios le estaba dando sobre el altar del incienso. And it's very interesting to see the location of the incense altar. Y es muy interesante ver dónde estaba situado el altar del It was incienso. in front of the third veil. Estaba delante del tercer velo. In the tabernacle, there are 3 veils. En el tabernáculo hay 3 velos. There is the first veil, the second veil, and the third veil. El primer velo, el segundo velo y el tercer velo. Or Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nobody comes to the Father except through me. Nadie entra al Padre sino por mí. So each one of these veils represent Christ. Entonces cada uno de estos velos representan a Cristo. And each one of these veils present an obstacle to our approach to God. Y cada uno de estos velos representan un obstáculo a nuestra entrada a Dios. So this first veil is open to us El primer velo está abierto a nosotros through faith in Jesus Christ. a través de nuestra fe en Jesucristo. And so we understand the way is Jesus. Entonces, cuando entendemos que el camino es Jesús, The second veil is also an obstacle to approach God. el segundo velo también es un obstáculo para alcanzar a Dios. This is what we call the veil of truth. Entonces, a este le llamamos el velo de la verdad. Here in that first veil Aquí en el primer velo is a revelation of Christ as Savior. es una revelación de Cristo como Salvador. The second veil is a revelation of Christ as Lord, not just Savior, but as Lord. El segundo velo representa no solamente a Cristo como Salvador, sino también como Señor. He said, I am the way and I am the truth. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. And that word truth we mentioned earlier Y la palabra verdad, como mencionamos anteriormente, should be better translated reality. debería ser mejor traducido como realidad. So even though we experience faith in Christ when we begin our Christian walk, Aunque nosotros experimentamos la fe en Cristo cuando empezamos nuestro caminar en Él, the more we mature in our faith, lo más que nosotros maduramos en la fe, the more we understand about ourselves. lo más vamos a entender acerca de nosotros mismos. Because as we look into the second veil, Porque así como miramos al segundo velo, we see truth vemos verdad or we see reality. o vemos realidad. Not just the reality of who Christ is as Lord, No solamente la realidad de quién es Cristo como Señor, but we also see the reality of who we are in His eyes. sino también vemos la realidad de quiénes somos en sus ojos. Too often we have a wrong opinion about ourselves. Muchas veces tenemos una opinión equivocada de nosotros We mismos. either think less of ourselves than we should, A veces pensamos menos de nosotros mismos de lo que debemos and many times we think more of ourselves than we should. y a veces pensamos más de nosotros mismos de lo que debemos. So when Isaiah had a revelation of Christ, he was high and lifted up. Cuando Isaías tuvo la revelación de Cristo, él fue levantado bien alto. He saw him high and lifted up. Él Él lo se, vio a él. él se vio alto. Él vio a Cristo. Él vio a Cristo. He was high and lifted up. Que estaba alto Estaba alto y levantado. y levantado. In other words, in Isaiah chapter 6,
En Isaías capítulo he 6, says, I saw the Lord, yo vi al Señor, and he was high and lifted up, y estaba alto y exaltado, and his train filled the temple. y sus faldas llenaban el templo. And then Isaiah said, woe with me. Ay de mí, dijo Isaías, He said, I am bankrupt. yo estoy quebrantado. Estoy en bancarrota. So when we see a revelation of Christ in the second veil, Entonces, cuando vemos la revelación de Cristo en el segundo velo, we begin to see the reality of how God sees us. entonces empezamos a ver la realidad de cómo Jesús nos ve. And usually it's not as positive as we thought Y it should be. usualmente no es tan positivo como nosotros creemos. So these are all obstacles, Entonces, todo esto son obstáculos, but they're also experiences. pero también experiencias. This first veil opens to us when we express faith in Jesus Christ Este primer velo se abre cuando tenemos fe en Cristo Jesús and repent of our y sins. nos arrepentimos de nuestros pecados. This second veil also opens up to us Este segundo velo también se abre delante de nosotros when we begin to accept who we really are in the eyes of God cuando empezamos a aceptarnos a nosotros mismos como Dios nos ve and accept the lordship of Jesus in our life. y cuando aceptamos el señorío de Jesús en nuestras Because vidas. everybody wants Jesus to be their Savior, Porque todos quieren a Jesús como Salvador, but we need Him to be our Lord as pero well. también lo necesitamos como Señor. So in the holy place, Entonces, en el lugar there santo are three pieces of furniture. hay tres muebles. There's the lampstand, there's the showbread, and there's the altar of incense. Está el candelero, está el pan de las propiciaciones y está también el altar del incienso. And these three pieces of furniture work together Y estos tres trabajan unidos because the illumination of the lampstand porque la iluminación del candelero shows us the position and the location of the showbread, nos ilumina la posición y la situación donde está la mesa con los panes de la propiciación. and when the priest will consume the breads, Y cuando el sacerdote consume el pan, then they had an understanding of the will of God. entonces tienen el entendimiento del propósito de Dios. The disciples went to Jesus Los discípulos fueron a Jesús and they asked him if he was hungry. y le preguntaron si tenía hambre. And he said, I have bread that you guys don't know about. Y Jesús respondió, yo tengo un pan que ustedes no conocen. My bread is every word that comes out of the mouth of my Father. Mi pan es toda palabra que sale de la boca de mi In other Padre. words, my bread is to do the will of God. Mi pan es hacer la voluntad de Dios. So there's a place in the life of a Christian Entonces hay un lugar en la vida del where cristiano we go to the presence of God donde vamos a la presencia de to Dios consume what comes out of his mouth as bread. a consumir lo que sale de la boca de Dios como pan. In other words, when God speaks to us, En otras palabras, cuando Dios nos habla, it nourishes our spirit. nos alimenta el espíritu It gives us an understanding of his will. y nos da un entendimiento de su propósito y de su voluntad. And this is what we call the Rhema word of God. Y a esto es lo que le llamamos la rema de Dios. This is the bread of the priest. Ese es el pan del sacerdote. Now people say, well, why do I have to be serious with God? Muchas personas dicen, ¿por qué tengo que ser serio con Dios? Why do I have to serve God? ¿Por qué tengo que servir a Dios? You don't have to, No tienes que hacerlo, because there was bread out here porque había pan aquí afuera and there was bread out here for everybody else. y también había pan aquí para los demás. It was called the manna that came from heaven. Se llamaba el maná que caía del cielo. And that manna was available to everybody. Y el maná estaba disponible para todo el mundo. So God will reveal things to your life, Entonces Dios revela cosas a tu vida, even if you're a superficial Christian. aun si tú eres un cristiano superficial. But He's got some solid food for those who are serious. Pero Él tiene comida sólida para aquellos que están serios. So that's why we encourage people to grow spiritually, Por eso es que animamos a que crezcan to espiritualmente, read the Bible, que lean la palabra, to serve God, que sirvan a Dios. because all those things help you to grow. Porque todas esas cosas te ayudan a crecer. And the reason you want to grow Y la razón por la que quieres is crecer because solid food is for the mature. es porque la comida sólida es solo para los maduros. Amen? Amén. You don't give a baby solid food. Tú no le das a un bebé comida sólida. So spiritual babies, they have their own food out here. Entonces los bebés espirituales tienen su comida aquí afuera, But for those who get serious with God, pero aquellos que están en serio con Dios they can eat at the table of the showbread. pueden comer del pan de la mesa de la propiciación. So once you hear God speak to you Entonces cuando empiezas a escuchar la voz de Dios and you understand the will of God, y conoces la voluntad de Dios, then you're ready to burn incense. entonces estás listo para quemar el incienso.
See, because incense represents prayer. Porque el incienso representa la oración. If you don't know the will of God, Si tú no conoces la voluntad de Dios, how do you pray? ¿cómo vas a orar? If you don't know what God wants to do, Si tú no sabes lo que Dios quiere hacer, how do you ask Him to do it? ¿cómo le vas a pedir que lo haga? You can't. No puedes. So you're thinking with a carnal mind, Entonces, si estás pensando con una mente carnal, or you're thinking usually with yourself as the center of your prayers, o si estás pensando de ti mismo como el centro de tu oración, and it has nothing to do with the purposes of God. entonces eso no tiene nada que ver con el propósito de It has to Dios. do with what you want God to do. Entonces solamente tiene que ver con lo que tú quieres que Dios haga, But that's not the kind of incense they were to burn over here. pero no es el tipo de incienso que se quiere quemar aquí. God was very specific. Dios fue muy específico. He said, "Do not offer strange incense over here." Él dijo, no ofrezcan incienso extraño aquí. And the incense have 4 ingredients. Y el incienso tiene 4 ingredientes. And we'll talk about those ingredients next time. Y vamos a hablar de los ingredientes la próxima vez. So the understanding I want to give you tonight, El entendimiento que les quiero ofrecer esta noche, that the purpose of all the ministry of the people serving God in the tabernacle, que el propósito de todos los que servían a Dios en el tabernáculo, the main purpose was to come to the altar of incense. el propósito mayor era llegar al altar del incienso. The purpose of all these 3 pieces of furniture El propósito de estos 3 elementos dentro del lugar santo was to end up in the altar of incense, era llegar al altar del incienso, to burn that incense before God. para quemar ese incienso delante de Dios. Now the Bible says in these verses that we read Entonces la Biblia dice en estos versículos que leímos that the altar of incense was before the curtain. que el altar del incienso estaba delante del velo. In other words, there was after the altar of incense there was a veil, En otras palabras, antes del altar del incienso había un velo, Después. después del altar del incienso había un velo, and nobody could go beyond that veil. y nadie podía pasar de ese velo. This was as far as the priest can come. Era el lugar más lejano donde el sacerdote podía entrar. But once a year, Pero una vez al año, only the high priest solamente el sumo sacerdote could come in behind that third veil podía entrar a ese tercer velo and come and burn incense in the most holy place. y quemar el incienso en el lugar santísimo. Only once a year. Una sola vez al So año. this is very important Entonces eso es muy importante. because now we're going to go to Hebrews chapter 9 Entonces vamos a ir a Hebreos capítulo 9, and verse 3. versículo 3 And verse 4. y 4. So in this tent right here, Y en esta tienda, remember there were 2 veils, recuerden que habían 2 velos, the first and the second veil, el primer y el segundo velo, and these veils represent obstacles, y estos velos representan obstáculos, and there were certain conditions that the priest had to meet to go through these veils. y habían condiciones por las que el sacerdote tenía que cumplir para pasar por estos velos. The altar of incense was in front of the second veil, El altar del incienso estaba enfrente del segundo velo, which we call the third veil because if we start counting here. lo cual podemos llamar el tercer velo si empezamos a contar aquí. But sometimes the Bible says this is the second veil in the tent. Y entonces, pero a veces la Biblia menciona este como el segundo velo en la tienda. And it's very clear in Exodus Y está muy claro en Éxodo that the altar of incense was in front of the veil. que el altar del incienso estaba delante del So velo. now let's read Exodus 9:3 and 9:4. Entonces vamos ahora Hebrews 9:3 and 9:4. Hebreos 9, 3 y 4. It says, "And behind the second veil there was a tabernacle which is called the Holy of Holies." Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar So santísimo. this is the Holy of Holies back here. Entonces, este es el lugar santísimo aquí And it detrás. says that there was a veil, Y dice que había un velo. and the Holy of Holies was behind that second veil. Y el lugar santísimo estaba detrás de ese segundo velo. And it had a golden altar of incense and the Ark of the Covenant. Y tenía un altar de oro de incienso y el arca del pacto. So now this is a big change Entonces esto es un gran cambio, because in the Old Testament, porque en el Antiguo Testamento the altar of incense was
not in the most holy place. El altar del incienso no estaba en el lugar But santísimo. when we read in Hebrews, Pero cuando lo leemos en we Hebreos, see that now the altar of incense is inside the most holy place. entonces vemos el altar del incienso dentro del lugar santísimo. Why did that happen? ¿Qué fue lo que pasó aquí? What happened when Jesus died on the cross? ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? This veil was torn. Ese velo fue roto. So now this Ark of the Covenant is right in front of this altar of incense is in front of the Ark of the Covenant. Entonces ahora el altar del incienso quedó delante del arco del pacto. The altar of incense is now in the presence of God Ahora el altar del incienso está en la presencia de Dios. because Jesus opened a new and living way into the presence of God. Porque Cristo abrió un nuevo camino hacia la presencia de Dios. So now prayer takes on more importance in the life of the Christian Entonces ahora la oración tiene más importancia en la vida de un cristiano. because when we pray, Porque cuando oramos, we are standing in the circle of God's sovereignty. estamos parados en el círculo de la soberanía de Dios. When we burn incense in this altar, Cuando quemamos el incienso en ese altar, we are burning incense before God himself. estamos quemando el incienso delante de Dios mismo. So this is the importance of prayer for the New Testament believer. Entonces esta es la importancia de la oración para el nuevo creyente. There's no contradiction in the Bible. No hay contradicciones en la We Biblia. understand what's really taking place. Te estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo aquí. It was always the will of God that we burn incense before him. Era siempre la voluntad de Dios de que quemamos incienso delante de Él. It was always the will of God to allow men to approach him, Era siempre la voluntad de Dios que el hombre se pueda acercar a Él, to have fellowship with him, tener comunión con to Él, talk to God, de hablar con and have Dios a relationship y with tener God. una relación con Dios. But because of sin, Pero por el pecado and because God is holy, y porque Dios es santo, he had to close off that access, Él tuvo que cerrar ese acceso. and so he created the priesthood. Entonces Él tuvo que crear el sacerdocio. But now he's invited all of us Pero ahora Él nos invita a todos to come into his presence de venir a su presencia and have fellowship with him. y tener comunión con So Él. this is the blessing of the New Testament, Esto es la bendición del Nuevo the Testamento, new covenant del nuevo pacto, in the blood of Jesus. con la sangre de So Jesús. prayer is important now for the Christian. Entonces la oración es muy importante para el cristiano. In Exodus chapter 30, En Éxodo capítulo 30, beginning in verse 37, En el- 37, Hebreos, Exodus. Éxodo 30, 37, Here he gives very specific instructions as to the type of incense that they're going to burn on that altar. aquí Él da instrucciones específicas del tipo de incienso que se va a quemar en este altar. Did you know that Jesus had to teach his disciples to pray? Ustedes saben que Jesús tuvo que enseñarle a sus discípulos a orar, Not the way that I teach my grandchildren. no de la misma manera que yo enseño a mis nietos. I teach my grandchildren how to repeat a prayer, how to repeat after me. Yo enseño a mis nietos a repetir oraciones, que repitan después de mí. When I was a Catholic, they taught me how to repeat prayers. Cuando yo era católico me enseñaban a repetir oraciones. Jesus taught his disciples how to pray, Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, but he gave them a baseline, an outline. pero Él le dio un patrón Be- para la oración. Because what's in the heart of God Porque lo que está en el corazón de Dios is that we have direct fellowship with him es que damos comunión directa con Él. and not just repeat things to Y him. no solamente repetir cosas delante de But Él. he's very specific. Pero Él es muy específico. When you pray, Cuando ores, when you burn incense, cuando quemes el incienso, this is what I'm looking for. esto es lo que yo estoy buscando. Anything else that's not what I'm looking for, Cualquier cosa que no es lo que yo estoy buscando, you might think you're doing a good job. tú tal vez piensas que estás haciendo un buen You trabajo, might think it's a spiritual prayer, tú tal vez crees que es una oración espiritual, but to me it's strange fire. pero para mí es fuego extraño, It's strange incense. es incienso extraño. Unless it has the ingredients that I want to see. Unless it Si has the no tiene ingredients. los ingredientes que yo quiero ver. So when my grandchildren talk to me, Cuando mis nietos me hablan a mí, or even when my children talk to me, aun cuando mis hijos me hablan, I will demand that they speak in a respectful tone, yo espero de ellos que me hablen en un tono respetuoso, that they express themselves to, not just to me, to anybody, with kindness. que le hablen a los demás con bondad. And so there's certain expectations that I have for the language of my children. Hay una expectación de mí del lenguaje de mis hijos. How much more will God not have an expectation
¿cuánto más Dios no va a tener una expectación about how He wants us to come before Him, sobre cómo Él quiere que nosotros vengamos delante de Él, to express ourselves to a Him? expresarnos a nosotros mismos delante de Él? And so that's what prayer is. Y eso es lo que es la oración. Prayer is how we express ourselves to God La oración es como nosotros nos expresamos delante de Dios and how we communicate with God. y cómo nos comunicamos con Él. So in Exodus chapter 30, Entonces en Éxodo capítulo 30, verse 37, versículo 37, it says, "And the incense that you shall not make it in the same proportions for yourselves, for it shall be holy for the Lord. y el incienso que harás, no lo harás en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Verse 38 says, "Whoever shall make anything like it to use as a perfume for themselves shall be cut off from his people." El versículo 38 dice, cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. So by looking at these verses, Entonces, mirando estos versículos, we understand that incense was not for man but for God. Podemos entender que el incienso no era para el hombre, sino para Dios. And so when we understand that incense represents prayer, Entonces, si entendemos que el incienso representa la oración, we understand also that most of our prayers fall short of God's expectations. entonces podemos también entender que nuestras oraciones se quedan cortas a las expectativas de Dios. Most of us have never considered that prayer should completely be for the benefit of God. Muchas veces no entendemos que la oración debe ser completamente para el beneficio de Dios. We look to prayer as something that's for our benefit. Nosotros vamos en la oración para nuestro beneficio. So way too much prayer Demasiadas oraciones is just used as a perfume for ourselves. es un perfume solamente para nosotros. We pray mainly for what we want, Oramos mayormente para lo que nosotros queremos, what we desire, lo que nosotros what we deseamos, would like to see God do lo for que us. queremos que Dios haga por nosotros. But the complete opposite is true. Pero lo verdadero es todo lo contrario. We should be praying for the things that God wants, Deberíamos estar orando por las cosas que Dios quiere, the things that God desires, las cosas que Dios desea, the things that will bring benefit to God, las cosas que traen beneficio a Dios, the things that will glorify God, las cosas que glorifican a the Dios, things that will make God look good, las cosas que hacen ver bien a Dios and not the things that will make us look good. y no look las good. cosas que nos hacen ver bien a nosotros. So I think we're beginning to get an understanding of what incense prayer is. Entonces creo que estamos entendiendo lo que es la oración y de quemar incienso. So incense was holy for the Lord. Entonces la oración o el incienso era santo para el Señor. Next week we'll cover some more details of incense Entonces la próxima semana también vamos a cubrir algunos otros detalles sobre el incienso, because they did take the incense out of the incense altar. porque también sacaron el incienso del altar. They would put it in some censers, portable censers, Entonces lo ponían en unos incensarios portátiles and they would take it outside of the holy place. y lo tomaban lo sacaban del lugar santo. So there is a place for prayer outside of the holy place. Entonces también hay un lugar de oración fuera del lugar santo, And we'll discuss some of those things next week. y vamos a discutir algunas de esas cosas la próxima And semana. just as the incense had 4 ingredients, Y así como el incienso tenía 4 we ingredientes, will also discuss the 4 ingredients of incense prayer. entonces también vamos a discutir los 4 ingredientes de la oración, Because these should be 4 parts of our prayer. porque también hay 4 partes de nuestra oración. So we're going to close in prayer tonight, Entonces vamos hoy a cerrar en and oración, then we'll let a minute or two for questions if you have any questions tonight. y luego entonces haremos un minuto o dos para preguntas si tienen But alguna. like I said, tonight was just an introduction to the incense altar, Entonces esta noche solamente fue una introducción al altar del incienso, and we'll give more details in the weeks to come y vamos a dar más detalles en las próximas as semanas. we continue to unfold this topic of prayer in the life of the Christian. Así vamos abriendo este tópico de la oración y el Amen. altar del Stand incienso. with me tonight as we pray. Pongámonos de pie así como Heavenly Father, oramos. tonight we thank you
Padre Santo, esta noche te damos gracias. We ask that you would teach us how to come to your presence, Te pedimos que nos enseñe a llegar a tu presencia, that we have a heavenly Father que tenemos un Padre who celestial wants many sons and many daughters. que quiere muchos hijos y muchas And hijas. so you are drawing us to yourself Y tú nos estás llamando a tu with a presencia desire to have fellowship with us, con el deseo de tener comunión con with a nosotros, desire to have communion with us. con el deseo de tener comunión con nosotros. Teach us how to express ourselves. Enséñanos a cómo expresarnos. Teach us what's in your heart, Enséñanos lo que hay en tu that corazón we might please you with our lives. para que nosotros te podamos complacer con nuestras In vidas. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos decimos amen and amén y amen. Give God a amén. clap offering tonight. Praise God. Amen. We'll see